Devani Escobar. Cronología de un misterio. Una investigación con mucha controversia y entrevistas con las personas que vieron a Devani por última vez. La fiscal del caso, Griselda Núñez Espinosa, habló en una entrevista para Telediario, donde dijo lo siguiente. ¿Qué posibilidad hay de que esa persona que sube al auto sea Devani Susana Escobar Basaldúa? Lo que nos ha advertido hasta el momento la evidencia es que incluso con su hallazgo, ella en todo momento, el cuerpo y su presencia estuvo en el interior. Esta nueva evidencia pues realmente es información que procede de los videos, ¿sí? De ese análisis minucioso que se hace de los videos. Ahí podemos observar, por ejemplo, vemos en pantalla o vimos en pantalla una silueta que asemeja a Devani. También las amigas que estuvieron con Devani esa última noche hablaron de lo ocurrido esa noche. Llega este muchacho que era el que las había acompañado esa noche en el auto blanco. Sí. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Iban a ir las tres juntas? Sí, nos íbamos a ir las tres juntas. ¿Y qué pasó? Ella se puso a manotear, a decir que no quería que nos fuéramos con ella, que la dejáramos en paz, que la dejáramos sola. Entonces ella agarró, corrió hacia el D, se subió y azotó la puerta. El chofer que la vio por última vez dio su versión de lo sucedido. O sea, ¿se había peleado con sus amigas? ¿Qué pasó? ¿Qué pudiste averiguar? No me platicó en ningún momento de ninguna pelea, simplemente me dijo que eran malas amigas y que se habían ido. Y comenzó a llorar. Y unos audios reveladores, tanto de Devani. Dale a mis papás a que ver qué pedo. Mis papás me dicen la verdad. Dale la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Como el de una persona que dijo haber visto el cuerpo sin vida de Devani Escobar. Una joven preguntando por Ivonne Osaray, pero en realidad ella ya estaba sobre la cama de brazos abiertos, no se movía ni respiraba. Te sugiero que te quedes hasta el final del video para que escuches el audio completo, que es muy importante para el caso, además de muchos otros datos impactantes que te sorprenderán. La noche más oscura. En el año 2022, un terrible caso acaparó los titulares de los medios de comunicación en México, Nuevo León. La fotografía de una joven de solo 18 años, parada en medio de una carretera, dio inicio a un misterio que conmocionó a la nación. Todo comenzó la noche del viernes 8 de abril. Una joven llamada Devani, que estaba muy entusiasmada porque había quedado en salir a divertirse, se preparaba escogiendo cuidadosamente su atuendo, entre risas y música de fondo. La adolescente, junto con sus dos amigas, Ivonne y Sahari, salieron hacia una fiesta en el municipio de San Nicolás alrededor de las 11 de la noche. Sin embargo, no se quedaron mucho tiempo allí. Unos minutos después, partieron hacia otra reunión, en la cual nadie les abrió la puerta y, decepcionadas, decidieron probar suerte en una fiesta de Escobedo, un municipio a las afueras de Monterrey. Ivonne pidió un coche de la plataforma Didi y juntas fueron en busca de más aventuras. Después de todo, la noche estaba recién comenzando. En aquella zona alejada, cerca de la Fiscalía General de la República, había varias fiestas. Una de ellas en la Quinta Venecia, que ya había terminado. Entonces fueron hasta la Quinta El Diamante, un salón de la misma calle, bastante popular, cuando ya había pasado la medianoche. Allí estuvieron varias horas, bebiendo algo de alcohol y disfrutando. Pero después de un rato de diversión, la noche tomó un giro inesperado. Una discusión menor, quizá, o una simple diferencia de opiniones, hizo que Devani decidiera dejar la última fiesta antes de lo planeado.
sus amigas, preocupadas por su seguridad, llamaron al conductor de confianza que habían conocido esa noche para que la llevara a casa. El conductor, esta vez ya trabajando por fuera de la aplicación, llegó de inmediato y Devani subió al coche. Sin embargo, la calma duró poco. Durante el trayecto, también algo ocurrió entre ella y el conductor, algo que la llevó a pedir que se detuviera, y pasadas las 5 de la madrugada del 9 de abril, ella se bajó del coche abruptamente en medio de la nada, sobre la llamada Carretera de la Muerte, que une Monterrey con Nuevo Laredo. Estuvo poco tiempo allí parada, sola, y luego se dirigió a una empresa de transportes al costado del camino para tratar de comunicarse con alguien, quizás para pedir ayuda. Pero ese fue el último registro de su paradero. Las horas pasaron y la madrugada se hizo más densa. Sus padres, al no recibir noticias de su hija, comenzaron a preocuparse. Las llamadas a su celular no eran contestadas y decidieron iniciar la búsqueda por su cuenta, alertando a las autoridades y a amigos cercanos. La última imagen que se tiene de ella es inquietante. La fotografía capturada por el conductor mostraba a la menor con la mirada perdida y el semblante preocupado, sola al costado de la carretera, a pocos metros del motel Nueva Castilla. La carretera estaba desierta y la oscuridad de la noche se cernía sobre ella. La mañana del 9 de abril, el sol salió, pero no trajo consigo la paz. La desesperación crecía con cada minuto que pasaba sin noticias de la joven. Entonces se iniciaron operativos de búsqueda y las redes sociales comenzaron a llenarse con su foto y mensajes de apoyo. Pero solo unos días después, el 21 de abril, un descubrimiento macabro terminó con las esperanzas. El cuerpo sin vida de Devani, aquella jovencita de solo 18 años, fue encontrado en una cisterna del motel cercano al lugar donde había sido vista por última vez. El dolor de su familia resonó en toda la sociedad. ¿Qué había pasado realmente esa noche? ¿Cómo había terminado en el fondo de una fría cisterna? Las respuestas eran escasas y los espacios vacíos demasiado abundantes. La historia de Devani todavía hoy resulta escalofriante. Una joven como cualquier otra que perdió la vida planteando una gran incógnita a todos los que la rodeaban. Los pocos datos que se tenían solo llevaban a un rompecabezas que parecía imposible de armar. Esta joven, que había crecido en una familia amorosa, que tenía sueños y aspiraciones, la misma que deseaba con esmero continuar sus estudios universitarios de abogacía, carrera que había elegido porque simplemente quería ayudar a la gente y sobre todo defender a las mujeres, no había podido salvarse a sí misma. La búsqueda. El reloj marcaba las primeras horas del amanecer, cuando Mario Escobar y Dolores Basaldúa, desesperados, se dirigieron a la policía y denunciaron la desaparición de su hija, lo que dio lugar al inicio de una intensa búsqueda que movilizó a toda la comunidad. Voluntarios, perros de rescate y drones participaron en los operativos y la última imagen de la niña, sola en una carretera oscura, se convirtió en un presagio sombrío. Las autoridades difundieron un boletín de búsqueda con su nombre y sus rasgos y señas particulares. Usaba brackets y tenía cicatrices antiguas en su mano derecha y debajo de la barbilla.
La primera pista eran las cámaras de seguridad del motel, las cuales revelaron que la joven había caminado por la carretera, pero ese rastro solo se desvanecía en la penumbra. Todos lo sabían. Cada minuto contaba. Los padres de la adolescente, agotados pero determinados, participaron en cada búsqueda, revisando terrenos baldíos y edificios abandonados, mientras la desesperación en sus rostros era palpable. En ese momento, la Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León publicó una recompensa de 100,000 pesos mexicanos, poco menos de $5,000, por cualquier información que pudiera ayudar a encontrarla. Pero no recibieron ningún llamado certero hasta el día siguiente. El 16 de abril, una pista llevó a los investigadores a un pozo cercano al motel. Con equipo especializado, los rescatistas descendieron, pero no encontraron nada, dejando una sensación de alivio y a la vez frustración, convirtiendo cada esfuerzo por hallarla en un golpe duro a la esperanza de sus padres y de toda una comunidad profundamente conmovida. Lo que siguió fueron días eternos, como una agonía, hasta que finalmente, el 21 de abril, el horror se reveló. Un olor fétido proveniente de una cisterna en el motel Nueva Castilla alertó a los trabajadores. Cuando los expertos llegaron, encontraron el cuerpo de una niña sin vida, sumergido en el agua. En estos momentos no es posible establecer características generales de la persona sin vida, dijo la policía en un comunicado, pero su padre aseguró que se trataba de ella, pues tenía la misma ropa, zapatos y hasta un crucifijo similares a los que llevaba la adolescente. Las autoridades acordonaron el área y comenzaron a recopilar pruebas mientras la comunidad se movilizaba en protestas. Los rostros de sus padres, desgarrados por el dolor, se transformaban poco a poco en un símbolo icónico de la demanda de justicia. Una ola de contradicciones. Ese mismo día 21 de abril, cuando eran alrededor de las 2 de la madrugada, finalmente el equipo de buzos rescató el cuerpo de Devani Susana Escobar Basaldúa. Estaba dentro de un depósito subterráneo de agua ubicado en los terrenos del Hotel Nueva Castilla, un lugar que, sorpresivamente, ya había sido registrado antes. El caso de Escobar, que estuvo casi 2 semanas desaparecida, se convirtió rápidamente en uno de los más reconocidos de la epidemia de violencia contra mujeres y feminicidios en México y atrajo una gran atención de la población y los medios dispuestos a exigir verdadera justicia. ¿Por qué se había bajado del vehículo en aquel lugar? ¿Cómo había acabado en aquella cisterna a 4 metros de profundidad? Y sobre todo, ¿se trataba realmente de un accidente o había alguien más involucrado en lo sucedido a Devani? Los detalles que surgieron de la investigación son estremecedores y las pistas sumamente confusas. Sus amigas fueron de las primeras personas en declarar. Ellas dijeron que todo se había salido de control esa noche y la tragedia comenzó cuando Devani se puso agresiva, probablemente producto del alcohol que había ingerido. Dijeron lo siguiente: ella es la que conocía a todos, se la pasaba de bolita en bolita y siempre tenía la botella en la mano. Las jóvenes comentaron en entrevista para Televisa que Sarahi era amiga de Devani desde hacía 4 meses, mientras que Ivonne la acababa de conocer ese día por su relación con Sarahi. Pero ninguna de las dos podía con ella. Devani les gritaba que quería estar sola y se subió corriendo al vehículo.
Ellas no intentaron detenerla porque ya estaba incontrolable. Entonces, luego de que se subiera al taxi, Zahari intentó contactar a su papá, pero este no respondió las llamadas, y esa fue la última vez que supo de su amiga. A raíz de algunos videos, las autoridades pudieron observar en detalle los últimos movimientos de la adolescente. Su padre, Mario Escobar, dijo a la prensa que algunas de esas imágenes planteaban mucho más que un simple accidente. Primero, descubrió, gracias a las grabaciones, que mostraban comportamientos agresivos hacia su hija, como el momento en que tuvo una pelea con una de sus amigas en la fiesta en la que se encontraba, momentos antes de desaparecer. Pero nadie sabe cuál habría sido el motivo de aquella pelea. Quizás uno de los detonantes para su trágico final. También agregó que Devani probablemente había sido acosada por aquel conductor que decía ser de confianza, quien, según las grabaciones, había intentado tocarla, algo que, según su padre, habría sido motivo suficiente para que abandonara el coche en plena carretera. El conductor, que fue localizado e interrogado por las autoridades, se llamaba Juan David Cuellar. Era empleado de una aplicación de taxis y supuestamente había tomado la última imagen de la joven para tener una prueba de que estaba viva al bajar de su vehículo y se la había enviado a sus amigas. También dijo que la joven no tenía batería en su celular y que estaba muy agresiva, tanto que ni siquiera aceptó cuando le ofreció cargarle el dispositivo. Pero para algunos, todo aquello pudo haber sido parte de una coartada. La autopsia inicial sugirió que la menor había muerto por un golpe en la cabeza, quizás producto de la caída accidental, pero las circunstancias seguían sin estar claras. La hipótesis de un accidente no convenció a la familia ni a la comunidad, y la investigación, plagada de inconsistencias y errores, fue duramente criticada por la prensa. ¿Por qué su cuerpo había aparecido en un lugar que, supuestamente, ya había sido registrado? ¿Y si la joven había muerto accidentalmente dentro del predio del motel Nueva Castilla? ¿Por qué las cámaras de seguridad no captaron más detalles? Con aquellos nuevos giros y detalles revelados, la investigación se complicaba como una novela de suspenso, sin final claro. Distintas teorías. Cuando el servicio médico forense analizó el cuerpo, primero determinó genéticamente que se trataba de Devani y luego, de un análisis científico, aseguró que había perdido la vida por una contusión profunda del cráneo. Para ese entonces, se habían detectado muchas ineficiencias en las labores de búsqueda, tanto como omisiones o errores, por lo que el fiscal general de justicia del Estado mexicano de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, tomó la decisión de remover de sus cargos al fiscal especializado en personas desaparecidas y al fiscal especializado en antisecuestros a cargo del caso. Por otro lado, en un principio, la gerente y la recepcionista del motel aseguraron que las cámaras de seguridad eran de monitoreo y que no habían grabaciones. Sin embargo, en un cateo se localizaron memorias USB con videos y los encargados fueron procesados por encubrimiento. En esos videos de cámaras de seguridad orientadas a las cercanías del lugar donde fue encontrado el cuerpo, se puede observar a la joven caminando hacia la cisterna. Pero, casualmente, no todos los videos estaban completos. El hecho alarmó a las autoridades y junto con el pedido de la familia se ordenó una segunda autopsia, aunque esta vez determinó que la joven había perdido la vida debido a una asfixia por sofocación y, lo que era aún más contundente, que ni siquiera había muerto el día de su desaparición, sino que permaneció con vida entre 3
y 5 días más. Esa nueva evidencia replanteó el caso de raíz. El cuerpo de la joven podía haber sido sembrado en la cisterna, donde luego fue localizado. Mientras tanto, el taxista daba una entrevista por televisión. Aquel hombre, el último que la había visto a Devani, dijo en su relato que en todo momento intentó ayudarla, incluso contactando a sus amigas, pero nunca recibió apoyo alguno. Para algunos, era el principal sospechoso. Aunque surgió la teoría de que en la imagen que tomó de la joven se ve otro vehículo cerca de ella que podría haber estado siguiéndola, una idea que poco después quedó descartada. De todas maneras, no pasó mucho tiempo para que circularan nuevos videos que abrían las posibilidades a nuevas hipótesis. En uno de ellos, tomado a las 3:45 de la madrugada, se observa cuando la joven sale corriendo de la fiesta en la que se encontraba junto a sus amigas, como si estuviera huyendo de algo. Un momento después es detenida por un joven, con el cual mantiene una discusión que acaba en un forcejeo, patadas y muchas personas rodeándolos. Aunque sus amigas aseguraron que aquella persona fue incluso mordida en ese momento cuando solo intentaba calmarla. Luego de eso, las autoridades analizaron otras 624 horas de grabación del motel Nueva Castilla para repasar minuto a minuto alguna pista que lleve a esclarecer el aparente femicidio. Sombras, personas, placas de coches, cualquier indicio podía ser clave, hasta que se detuvieron en un fragmento que parecía decisivo. Un video mostraba a un vehículo aproximándose a la zona en desuso del motel Nueva Castilla, pero lo que por un momento fue una pista clara, poco después se volvió un dato más, sin ninguna relevancia para la justicia. El estremecedor audio que apareció en internet. Escuchémoslo por completo. Donde estaban hospedados 2 clientes. Llegó una joven preguntando por Ivonne o Sarai, a lo cual a mí y a mi compañero ya nos habían indicado que al llegar la enviáramos al cuarto 174, donde estaban hospedados 2 clientes que ya conocíamos. Ella no permaneció ni 10 minutos en el cuarto. Cuando sale corriendo se dirige a la salida del hotel. Ahí los 2 tipos salen tras ella y la ingresan de nuevo a la habitación. Cerca de 1 hora estuvo adentro. Nos piden que ingresemos al cuarto, nos llaman. Realmente yo pensé que necesitaban algo, pero en realidad ella ya estaba sobre la cama de brazos abiertos. No se movía ni respiraba. En esa situación se respiraba. En ese momento Gustavo Soto nos pide que le ayudemos a bajar el cadáver, no porque ellos no podían hacerlo, sino para que fuéramos cómplices. Temiendo por mi vida, ambos temiendo por nuestra vida, hicimos lo que nos pidieron. La enredamos en una sábana y la bajamos. Nos dirigimos a un auto donde la subieron. De ahí, cuando la subimos al auto, ellos se dirigieron a menos de media cuadra, donde ingresaron en la compañía de transportes. Ahí nos obligaron a meterla en un tambo de productos perecederos. Ahí ella permaneció. Ahí permaneció su cuerpo todos los días que la estuvieron buscando, hasta el día en que nos llamaron para que ayudáramos a transportar ese tambo e ingresarla dentro de la cisterna. En ese momento
Llamamos para decir que salían olores fétidos de la cisterna, que fue cuando vinieron las autoridades y sacaron el cadáver. Nos pagaron 300,000 para silenciarnos. Nos dijeron que si decíamos algo, nosotros también íbamos a aparecer en una bolsa o en una cisterna. Que con eso teníamos para callarnos la boca, porque aparte de todo éramos cómplices. La verdad que no se sabe si este audio es real o falso, pero ¿cuál es tu opinión sobre este audio que acabamos de escuchar? Las repercusiones. Pese a que ya todos sabían que no se había tratado de un simple accidente, sino de un feminicidio, más de 365 días después de la desaparición de la adolescente, la investigación de la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas se encontraba en una etapa inicial. Aquella joven no se había ahogado, sino que le habían quitado la vida intencionalmente antes de ser depositada dentro de una cisterna. Su padre, Mario Escobar, incluso dijo que de alguna manera debieron de haber participado más de 2 personas para que hubiese pasado. Y desde un comienzo, además, denunció a las autoridades por manipular evidencias y tratar de silenciarlo. Pero nunca pudieron conseguir pruebas suficientes, ya sea porque fueron ocultadas por las autoridades por complicidad o simplemente porque alguien se encargó de que todo quede en la más completa impunidad. Es por eso que el caso se convirtió en emblemático y trascendió fronteras, porque evidenció lo que viven en el país cientos de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio, cuyos casos tampoco han sido resueltos. Devani ahora representaba a todas las mujeres de Nuevo León, a todas las mujeres del país, a muchas mujeres de todo el mundo. Final. Esta historia no es una historia cualquiera, tampoco es una más. Es una herida abierta en el corazón de una comunidad que aún llora su pérdida. Cada rincón de Monterrey recuerda a una joven llena de sueños, cuyos días se vieron truncados por una horrible tragedia que todavía clama por justicia. Hoy, más de 2 años después del triste final de Devani, han convertido su dolor en un grito de guerra, exigiendo que la memoria de su hija no sea olvidada en un mar de indiferencia. Cada marcha en su nombre, cada vela encendida en su honor es un recordatorio de que la justicia le ha fallado. Las incógnitas sobre lo que pasó realmente aquella noche permanecen bajo un manto oscuro. Las respuestas solamente pistas, y cada pista, cada testimonio, es un fragmento en una historia que aún busca ser completada, pero todavía su sonrisa, congelada en fotografías, es un llamado constante a no olvidar, a no rendirse. Llegamos al final del video de esta semana. Espero te haya gustado y te pido por favor que te suscribas al canal y nos dejes saber tu opinión de lo ocurrido a Devani Escobar. Así están las cosas en el mundo y te la contamos en Casos Reales.